Otra objeción que la gente pone es en el caso de Priscila y Aquila. Bueno, cuando Pablo estuvo en Corinto, llegó a Corinto después de Atenas, allá en el capítulo 18 de Hechos, encontramos, hermanos, que ahí Pablo llega y junto con Pablo llegaron de Italia una familia, una pareja, dice el versículo 2, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila, su mujer. Y estas parejas fueron claves ahí en la iglesia de Corinto. Ellos después en un futuro regresan para Roma, pero algo interesante que sucede, aquí menciona primero a Aquila y a su mujer Priscila. Pero algo muy interesante, ahí en el mismo capítulo de Hechos, capítulo 18, dice así: llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron, Priscila y Aquila le tomaron aparte y les pusieron más exactamente el camino de Dios. Aquí nombra primero a Priscila, la esposa de Aquila. Y le tomaron aparte y les pusieron más exactamente el camino de Dios. Ahora, este es el versículo que la gente que apoya a las mujeres dentro del ministerio usa. Diciendo, mira, es que aquí está Priscila. Priscila está mencionado antes que Aquila. Y estaba ya en la iglesia de Éfeso enseñando. Pero nota por favor lo que dice la palabra de Dios aquí. Cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte. Y sí, yo no tengo duda que quizás Priscila tenía un alto conocimiento, más alto que Aquila, en cuanto a teología. Porque eso se da muchas veces en las iglesias también. Tal vez la mujer tenía un poco más de tiempo para estudiar mientras Aquila estaba trabajando. Pero no lo hizo públicamente dentro de la iglesia. Tampoco se nos está mencionando que Priscila era la pastora de la iglesia, porque si vamos a ver allá en Timoteo, se nos dice que él estaba como pastor en la iglesia en Éfeso. Pero aquí esta persona, Apolos, fue aparte, que ellos les expusieron más exactamente el camino de Dios. Por eso ha sucedido mucho, hermanos, en las iglesias, que a veces que hermanas, hermanos, Dios las usa para ganar personas para Cristo. Tal vez gana a un hombre para Cristo. Eso no tiene nada que ver. ¿Ves? Incluso personas que ya han sido llamadas que ya han sido ganados a Cristo, ya son cristianos. Hay veces que una hermana, de hecho, nosotros tenemos una hermana en nuestra iglesia, que, hermano, yo le admiro mucho la sabiduría que tiene y cómo Dios la ha usado en nuestra iglesia. ¿Ves? Que incluso a mí, como pastor, a veces me ha dicho, oye, pastor, mira, yo te voy a dar un consejo, hazle de esta forma, haz esto, haz lo otro, haz aquí o allá. Incluso yo, como pastor, a veces le he preguntado, oye, ¿cómo resolveríamos esto aquí? Y esta persona me ha ayudado mucho a mí personalmente con sabios consejos. ¿Ves? O sea, no estoy diciendo, hermanos, que no pueden enseñar en ninguna forma, sino que no pueden ejercer un dominio en la iglesia sobre los hombres, porque eso sería entonces ya antibíblico. Y eso fue lo que pasó aquí con Priscila y Aquila. Priscila fue la que tomó la iniciativa de enseñarle mejor el camino a Apolos y la usó, Dios usó grandemente a Priscila, y después Apolos, hermanos, le animaron, dice aquí, para que se fuera para Corinto, y allá se quedó por aquel lado Apolos predicando el evangelio. Ahora ya por último, hermanos, quiero hablar acerca de los 5 ministerios. Mucha iglesia dice, bueno, que los 5 ministerios, los apóstoles, los profetas, los maestros, y aquí lo dice en Efesios capítulo 4, versículo 11, son 5 ministerios. Mira, hermano, déjame te digo una cosa, ¿ok? Vamos a leer bien el libro de Efesios capítulo 4, versículo 11, dice así: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Ahora, nota por favor una cosa aquí. En el capítulo 2 del mismo libro de Efesios, dice el versículo 19: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas,
siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Hermano mío, dice la palabra de Dios, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Es decir, los apóstoles y profetas pusieron un fundamento y ahora todos nosotros estamos siendo edificados sobre ese fundamento que ya ha sido puesto, siendo Cristo la misma piedra del ángulo. ¿Ok? Esto es bien importante, hermanos. Por eso se mencionan los apóstoles y profetas acá en Efesios capítulo 4, versículo 11. Vamos a hablar un poquito acerca de los apóstoles. Fíjate bien, hermanos. Cristo escogió 12 apóstoles, no más de 12. Dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 10, versículo 1. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que echasen fuera. Perdóname, es que sabes que, hermano, es que olvidé mis lentes y no los encuentro. Me falla la vista aquí. Voy a leerlo otra vez, perdóneme. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. ¿A quiénes? A los 12. Y dice versículo 2. Los nombres de los 12 apóstoles son estos primero. Piense bien. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón, llamado Pedro. Andrés, su hermano. Jacobo, hijo de Zebedeo. Y Juan, su hermano. Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano. Jacobo, hijo de Alfeo. Lebeo, por sobrenombre Tadeo. Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también lo entregó. Después, versículo 5 dice, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones. Fíjate bien, a estos 12. ¿Quiénes? A Pedro, Andrés, Jacobo, Juan, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, Jacobo, Lebeo, Simón y Judas. Y a estos 12 les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. ¿A quiénes? A estos 12 les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Y se nos dan los nombres de ellos. Tú dices, sí, pero es que más adelante eso no quiere decir que no iba a haber más apóstoles. Bueno, pero pues entonces, fíjate bien, para que quede bien claro esto, en Mateo 19, dice la palabra de Dios así, una promesa que el Señor les dijo en el versículo, déjame buscarlo, versículo 28, dice, y Jesús les dijo, de cierto os digo, que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Ahora, aquí está hablando de los 12 apóstoles. Dios tiene 12 tronos en el cual se van a sentar los 12 apóstoles para juzgar a las tribus de Israel. Ahora, ¿dónde vas a poner entonces a sentar a todos estos pseudo apóstoles que se están nombrando hoy en día? Cristo solamente estableció 12 apóstoles para poner el fundamento de donde se iba a edificar la iglesia. Y lo vimos allá en Efesios capítulo 2, versículo 20. Hermanos míos, es bien importante que entendamos esto. Y Hechos capítulo 1 se menciona, hermanos, los requisitos que el apóstol debería de reunir para tomar esta posición. Y se nombraron estos requisitos porque andaba buscando un sucesor de Judas, el que había entregado al Señor Jesucristo. Y fíjate bien, los requisitos son estos. Es necesario pues que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesucristo entraba y salía entre nosotros. Este primero, de estos hombres que habían estado junto con nosotros desde que el Señor entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fuera recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y después señalaron a 2, a Barsabás, tenía por su hermano Justo y a Matías. Y después ahí eligieron a uno que se llamaba Matías y él fue el sucesor de Judas. ¿Qué me dices de Pablo? Me preguntarás, bueno, Pablo fue un apóstol especial y único para un ministerio diferente, hermanos, que es el de los gentiles. Ahora, rápido, hermanos, de los profetas, porque también se menciona allá en Efesios capítulo 4, versículo 11. Pero fíjate cómo dice acá, otra vez,
el versículo aquel que mencioné de Efesios 2. Ese es el fundamento, hermanos, por el cual la iglesia está establecida, los profetas y los apóstoles. Lucas capítulo 16, está diciendo Lucas acá, en el versículo 16, de esta forma, fíjate bien, dice así: la ley y los profetas eran hasta Juan. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Hermanos, los profetas, el ministerio profético se terminó en Juan. Ahora, sí, la Biblia habla acerca de profetizar, es cierto, pero escúchame, hermano, un profeta, según el diccionario, hermanos, el diccionario es una persona que tiene el don de profecía. Es un hombre que por señales, y eso es una definición literal del diccionario, es un hombre que por señales o cálculos hechos previamente conjetura y predice acontecimientos futuros. Entonces, hermanos, un profeta del Nuevo Testamento o hoy en día es una persona que por señales o cálculos hechos previamente conjetura y predice acontecimientos futuros. Sí, porque Pablo habla acerca de: yo prefiero que ustedes profeticen en vez de que hablen en lenguas. Allá lo dice en 1 Corintios capítulo 14, es cierto. Pero el profetizar, hermanos, está hablando de bíblicamente, es decir, agarrar los hechos y los cálculos que están previamente señalados en la palabra, agarrar todo esto, traer una conjetura y entonces predecir acontecimientos futuros. Por ejemplo, yo te puedo decir: hermano mío, tú vas a morir. Eso es profecía bíblica, porque yo estoy haciendo un hecho, estoy dando una conjetura con un hecho previamente establecido. Porque la Biblia dice: está establecido que los hombres mueran una sola vez. Y también te puedo profetizar de que va a haber un juicio después de que mueras. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios lo dice. En otra forma, lo que quiero decirnos es de que podemos agarrar la Biblia, la palabra profética que está aquí, y exponerla. Y eso, hermanos, en ciertos sentidos estar profetizando. Pero no es, hermanos, con el mismo énfasis que se hacía en el Antiguo Testamento, porque esos profetas terminaron hasta Juan. Dice la Biblia: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiera estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Tú no puedes añadir, hermano, más profecía. No puedes agarrar la palabra profética que ya está establecida aquí, la palabra de Dios, y con esto hacer conjeturas para el futuro, es decir, ver las señales que se vienen más adelante, porque ya están aquí, pero no puedes salir inventando otra cosa. Dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 1, versículo 1, Dios, habiendo hablado, fíjate bien, aquí hace dos palabras muy interesantes. Habiendo es un subjuntivo, es decir, que algo que estuvo sucediendo continuamente hasta un punto determinado. Y después dice hablado. Ahí terminó. Muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien así mismo se hizo el universo. Hermanos, la profecía ya está establecida, ya está escrita aquí. Lo único que tenemos que hacer es estudiarla, ver lo que el Señor dice, hermanos míos, y predicarla, anunciar a la gente que hay un Cristo, anunciar a las personas que hay un Salvador, anunciar que hay un juicio, pero que también hay un perdón, anunciar que hay una sangre preciosa que fue derramada en la cruz del Calvario para perdón de pecados. ¿Has recibido tú a Cristo como tu Salvador? ¿Conoces la salvación en Cristo Jesús? Hermano, la profecía, la palabra de Dios, te estoy profetizando. Vas a morir, querido hermano, querido amigo, querida amiga. Y hay un juicio esperándote. Hermano, espero que esta lección haya sido de bendición para tu vida y quiero terminar con una pequeña palabra de oración. Señor mi Dios, una vez más quiero darte gracias por todo lo bueno, Señor, que tú has sido, Señor. Es increíble, Señor, que nos das más de lo que merecemos, Señor. Que aún no conoce a Cristo como su Salvador, yo pido, Señor, que esta persona abra su corazón, Señor, y que reciba a Cristo como su único y suficiente Salvador, Señor. Que le pido en este momento
que le diga: Señor Jesús, entra en mi corazón, sálvame en este momento, perdona mi pecado.